pasar entre nosotros en esta mañana. Decíamos, libro del profeta Ezequiel, capítulo 44, verso 23, dice así la bendita y poderosa palabra del Señor, y ¿cuántos dicen amén? Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Verso 28, y habrá para ellos heredad, yo seré su heredad, pero no le daréis posesión en Israel, yo soy su posesión. Qué tremendo, ¿no? Padre amado y bendito Dios, te damos gracias por poder estar aquí junto con todos mis amados hermanos y amigos, delante de ti, con la única razón de ser instruidos por ti y llegar a ser lo que tú quieres que seamos, poderosos en palabras, en enseñanza y en servicio, en tus manos, Señor mío, siempre con la mira en el otro, en el servicio que podemos ofrecer, Señor mío, para transformar a los hombres pecadores por esta gloriosa salvación y presentarlos delante de ti perfectos en Cristo Jesús. Hemos dado lectura a esta palabra que tú has guardado a través de los siglos y las edades y no has permitido que nadie agregue ni quite. Y hoy la tenemos aquí delante de nuestros ojos porque no juzgamos cosa imposible para nuestro Dios preservar las Escrituras en su sana forma. Pero también sabemos que lo que les recibimos también hemos de transmitir la forma de las sanas palabras. Por eso es que elevamos esta oración delante de ti rogándote que tu gracia, Señor, sobreabunde en todo poder, en toda luz, en toda enseñanza, en toda revelación, Señor mío, concediéndonos mediante los dones que tú nos has dado poder transmitir lo que ha salido de lo profundo de tu corazón y queremos transmitir, Señor mío, en la forma de las sanas palabras y que a veces no puede traicionar lo humano, desvirtuando, quitando o agregando alguna cosa, y es lo que no queremos hacer porque hemos oído tu palabra y queremos servirte con propósito de corazón y hacer todas las cosas con amor y por amor. Por eso es que hacemos esta oración sabiendo que tú nos darás mucho más de lo que te pedimos o entendemos. En medio de estos tiempos tan difíciles, de tanta falsedad, de tantos falsos ministros, de tantas iglesias que se abrieron sola o que la abrieron los hombres, en medio de tantos peligros, de tanta violencia, de tanta inmoralidad, de tanto engaño, queremos, Señor mío, cumplir ese objetivo de prepararnos para ti un pueblo propio, celoso de buenas obras. Concédeme y concédenos llevar, Señor mío, no solamente a todo este pueblo, sino a todos los que podamos arrastrar hacia las puertas de la ciudad celestial, para que todos tengan derecho de entrar, Señor mío, y a los que enseñamos también poder hacerlo y no ser útiles para otro y luego al final ser nosotros eliminados. Te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo la superabundante riqueza de tu gracia para que lo podamos lograr. Estamos aquí delante de ti para oír todo lo que tú tengas que decirnos, mi Dios, en tu nombre. Atamos toda fuerza de perturbación y sea toda tu bendición sobre tu pueblo. Amén y amén. ¿Y cuántos dan gloria a Dios? Tomen asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Estamos atentos. Gracias al Señor. Ayer estuvimos viendo el objetivo de esta comisión de Dios. Le encarga a los sacerdotes, a los que sirven a Dios, que le enseñen al pueblo a discernir entre lo bueno y lo malo. Ese es el objetivo. El objetivo de esta comisión es que el pueblo aprenda a discernir entre el bien y el mal. Y decíamos que esta no es una cosa sencilla. Hay una maquinaria compleja, espiritual, puesta en marcha para que el pueblo pueda lograrlo. Hay ministros, hay doctrina, hay madurez que tienen que alcanzar los ministros, porque ¿cuál es el camino? Es simplemente sentarse y decirle, miren chicos, no hagan esto, miren chicos, hagan aquello. Eso es la ley y con eso no lo van a lograr. Diciendo, no hagan esto, hagan aquello. Así nunca lo van a lograr. Pero nosotros conocemos, porque por ejemplo en el libro de los Hebreos, en el capítulo 5 está la revelación de cuál es el camino a lograr esto. Por eso dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez.
los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese es el camino. O sea que no es simplemente decir, chicos, hagan esto, hermanos, no hagan lo otro, sino que hay una forma, un camino, una enseñanza que lleva al pueblo a alcanzar madurez para que por medio de la madurez estén capacitados para poder discernir entre lo bueno y entre lo malo. ¿Amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? El pasaje de Hebreos 5 muestra el camino a lograrlo y también muestra lo que cuesta. Por eso que queremos hacer hincapié en eso, porque por todos lados vamos a oír gente que busca que se haga la voluntad de Dios, gente que busca, ¿no es cierto?, iglesia, que se ponga por obra la palabra de Dios. Y en muchas palabras Dios nos explica que esto es un gran trabajo, profundo trabajo, un gran trabajo, un gran misterio, una gran maquinaria espiritual de Dios puesta al servicio de todo esto. Y le enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo bueno y lo malo. Para que el pueblo aprenda a discernir entre lo bueno y lo malo no es simplemente dar una clase, es llevar al pueblo, guiar al pueblo al que alcance madurez para que pueda lograrlo. Ese es el camino. Hebreos 5 muestra el camino. Hebreos 5 también muestra lo que cuesta. Le dice a los hebreos en aquella época en donde la iglesia estaba mucho mejor que ahora, le dice, porque debiendo ser ya maestro ustedes, después de tanto tiempo de estar aprendiendo, en realidad no le podemos hablar acerca de lo que significa el sacerdocio según el orden de Melquisedec, porque son cosas difíciles de explicar y no las pueden entender, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, es necesario que se le vuelva a enseñar los primeros rudimentos, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Madurez que se ve que ustedes no están alcanzando. Y si ustedes no alcanzan madurez, nunca van a llegar a este objetivo final, que es aprender a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo según Dios, no lo que es según el hombre o lo que el hombre dice, lo que está bien y lo que está mal. ¿Amén? Hebreos 5 muestra el camino, es el de la madurez. Hebreos 5 muestra lo que cuesta. A ellos le costó, no terminaban de lograrlo. Entonces viene el que enseña para que lo logren, diciéndole que se afirmen en la fe, que no pierdan la confianza, que no se mareen por las circunstancias y las situaciones que le pasan. Eso muestra bien a las claras, no solamente el camino para lograrlo, sino también lo que cuesta lograrlo. ¿Amén? Para esto, decíamos, hay ministros. Para esto hay doctrina, pero también hay que atentan contra esto falsos ministros y falsas doctrinas, como estábamos viendo ayer. No consiste solamente en enseñar la forma de las sanas palabras, sino también de detener la iniquidad y de aquellos que quieren enseñar cosas, ¿no es cierto?, que no están de acuerdo a la palabra de Dios, de no permitírselo tampoco. Es una lucha. Por eso que para esto hay ministros, para esto hay doctrina, pero también hay falsos ministros, falsos hermanos y doctrinas malvadas, perversas, doctrinas destructoras. Entonces, eso muestra lo que debemos alcanzar en el primer eslabón que lleva a la unión de toda esta cadena, que es, ¿no es cierto?, la necesidad de que el ministro de Dios, de que el que sirve a Dios, alcance un nivel de intimidad y de consagración y de conocimiento alcanzado por madurez, para que él pueda hacer que el pueblo lo logre. Porque si el que enseña no alcanza madurez, el pueblo al que está guiando tampoco logrará que lo alcance. Hebreos 5 muestra el camino para lograrlo y muestra lo que cuesta. Hay ministros, hay doctrina, hay falsos hermanos, falsos ministros y doctrinas malvadas, perversas y destructoras, porque hay infiltrada gente perversa también. Entonces, ¿cuál es la necesidad? De los que sirven a Dios, alcancen un glorioso nivel de consagración, que se den cuenta lo que significa ser mucho más dirigente en todo esto, para alcanzar ese conocimiento que es resultado de la madurez. Porque si ellos alcanzaron madurez, aprendieron a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Ellos ya están viendo, están conociendo lo que quieren que otros logren. Si yo como ministro no alcanzo madurez, no puedo discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y no puedo hacer que mi pueblo, el que Dios me confió, tampoco lo alcance.
Nos detenemos un instante en esto y vemos la situación de la iglesia de hoy. La situación de la iglesia de hoy, en donde el problema no es del pueblo, sino de la condición de los que enseñan, que muchas veces no han alcanzado ni siquiera los requisitos indispensables para llegar a ser un discípulo. Falta esto y los hermanos no lo van a lograr. En el libro del profeta Malaquías, aún los hebreos lo lograron en forma esporádica, pero durante un muy corto de tiempo y en forma muy esporádica lo lograron, cuando en realidad, ¿no es cierto?, por medio de la ley no lo lograron nunca. El libro del profeta Malaquías, en el capítulo 2, dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, le dijo. Por eso que hay veces que los que sirven a Dios o el pueblo se pueden meter en problemas que no los van a resolver con oración, sino con corrección. Hay veces que si no corregimos cosas como dice acá, va a ser imposible encontrar el camino de la bendición. En el verso 5 dice: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es del Señor de los ejércitos. En paz y en justicia anduvo conmigo. La ley de verdad estuvo en su boca, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Ese es el objetivo. Si los ministros no son hallados fieles en todo, nunca van a poder lograr esto. En paz y en justicia anduvieron conmigo. No hubo engaño en su boca. La palabra de verdad estuvo en su boca. Y al enseñar, a muchos hicieron apartar de la iniquidad. Ese es el fin. Apartar al pueblo de la iniquidad y preparar un pueblo bien dispuesto. Pero primero, ¿por dónde comienza? Por los que enseñan, por los ministros, por los obreros, por los que trabajan. Este concepto básico y fundamental, nosotros no nos podemos desviar ni nos podemos descuidar de esto. En el verso 8 dice: mas vosotros habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor, por tanto yo también los he hecho viles y bajos. Hebreos 5, decíamos, muestra el camino a lograr este objetivo, que el pueblo se aparte de la iniquidad y aprenda a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Muestra el camino, que es el camino de la madurez, y muestra lo que cuesta. Arrancando ya por los que son las columnas de la iglesia, que son los que puestos por el Señor para perfeccionar a los santos hasta que todos lleguen a la unidad de la fe. Esto solamente lo logran aquellos que recibieron esos dones que Dios le ha dado, que figuran en la carta a los Efesios, que dice el Señor: a uno ha constituido apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Entonces, cada ministro que tiene su iglesia, que tiene ese don de Dios, que no lo compraron ellos, ni se hicieron ellos, sino que Dios le puso el don, son los únicos que lo van a lograr. Y los únicos que lo van a lograr porque los estableció Dios, tienen que tener cuidado porque fueron establecidos ellos, y tienen que tener cuidado con la influencia externa que puedan tener para este glorioso y tremendo trabajo. Siempre decíamos: no puede la mujer del pastor gobernar al pastor para gobernar a través del pastor la iglesia, porque va a ser un desastre. Hay un cuerpo doctrinal, hay un cuerpo espiritual establecido por apóstoles que son columnas, y todos los ministros, toda esta maquinaria que forma la parte fuerte del cuerpo de Cristo, que son los huesos, está establecido para sostener a los débiles. Amén.
ellos estaban siendo, olvidémonos de los falsos, de lo que se pusieron ellos, de lo que lo pusieron los hombres, miremos los que puso Dios. Los que puso Dios. Por un momento lo lograron, pero luego después se desviaron y en lugar de hacer apartar al pueblo de la iniquidad, hicieron tropezar a muchos con lo que enseñan. Por eso vimos ayer en el libro de Deuteronomio, en donde el Señor le da la palabra al pueblo y le dice, cuídate de no agregar nada a lo que yo te digo, ni quitar nada. Lo dice cuando comienza la Biblia. Vamos al final del libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? En lo último, en el capítulo 22, versos 18 y 19, dice, cualquiera que guarde las palabras de esta profecía, cualquiera que quite de las palabras de esta profecía, yo quitaré su nombre del libro de la vida. Cualquiera que agregue a las palabras de esta profecía, yo haré que las plagas que están escritas en este libro vengan sobre él. Sin embargo, hoy, ¿cuántos lo hicieron? Ahí en Deuteronomio se está refiriendo a Balaam, a lo que hizo Balaam, que le enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel. Le enseñó cómo hacer para que el pueblo tropiece. En aquellos años, esa enseñanza que hizo Balaam, que le enseñó a Balac, esa enseñanza perversa que le dijo, mira, el pueblo de Dios no se lo puede tocar, nadie lo puede maldecir. No es solamente que no lo podés tocar, no lo podés maldecir, sino que no se puede parar su avance, no se puede parar su progreso, no se puede hacer nada por frenar la bendición que Dios derrama sobre el pueblo. Solamente podemos hacer una cosa, provocarlo y ponerle tropiezo para que ellos hagan algo para que Dios lo castigue. Así hizo Balac y así murieron en un solo día 23.000 hebreos. Entonces ahí es donde dice, acuérdense lo que yo hice cuando fueron los días de Baal-peor, que maté en un día 23.000 y perecieron en el desierto. Pero ustedes que siguieron a Dios y obedecieron mi palabra están vivos hasta el día de hoy. Al final del libro de Apocalipsis, ya esa enseñanza viajó a través de los siglos y las edades, se prolongó esa enseñanza de Balaam a través de los siglos y las edades, transformándose en una doctrina. Ayer vimos en una iglesia, en el capítulo 2 de Apocalipsis, en Efesio y Pérgamo, ¿no es cierto?, que le dice, pero tengo contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, pero ¿cuántos años pasaron? Retienes a los que tienen la doctrina, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a poner tropiezo a mi pueblo, y a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Pueden orar y ayunar todos los días, pero si eso no lo quitan, si eso no lo corrigen, eso va a traer problemas. Una doctrina no es una enseñanza ni una idea. Por ahí uno puede traer, decíamos ayer, una enseñanza que a mí me pasó, traer una enseñanza que surge de una idea por ahí que es errónea o que le falta conocimiento. Eso no es una doctrina. Lo vimos que pasó con Apolos. Enseñaba fervientemente el camino del Señor, pero solamente conocía el bautismo de Juan, pero había más. Entonces Priscila y Aquila lo llamaron aparte y le expresaron, ¿no es cierto?, mejor el Evangelio. Le hicieron entender más cosas. O sea, no estaba enseñando a Apolos el engaño, es que no sabía, no estaba enterado. Recibiste el Espíritu Santo, y ni sabía yo que había Espíritu Santo. Hay Espíritu Santo que Dios tiene, pues ni sabía que había. Una doctrina no es una enseñanza que por ahí surge de una idea, ¿no es cierto?, que alguien que comienza a predicar no tiene una idea bien acabada de lo que es la verdad porque está creciendo. Una doctrina malvada, perversa, una doctrina es un conjunto de enseñanzas, es un paquete de enseñanzas perversas, ordenadas, pensadas, ordenadas, orquestadas con el objeto de destruir. Eso es lo que hizo Balaam. Pensó bien el mecanismo, cómo lograr un mecanismo para que el pueblo de Dios sea destruido. Eso es una doctrina, es un conjunto de enseñanza bien ordenada, bien orquestada, por eso que había pasado con los Gálatas. Mire la picardía, la astucia. Llega a la iglesia de los Gálatas y dice, no, a nosotros nos está enseñando el apóstol Pablo. Ya te pregunté quién es Pablo, quién te enseñó. ¿Escucharon ustedes que es necesario? Ustedes son griegos, bueno, pero tienen que guardar la ley.
¿Cómo que tenemos que guardar la ley? Pero lógico, es necesario que guarden la ley. La ley es justa, santa y perfecta. La ley se la dio Dios a Moisés. ¿Cómo no van a guardar la ley? Y venía con esa doctrina de judaizar. Tiene que, ustedes son griegos, está bien, Cristo murió por los pecados, todo, pero se tienen que circuncidar. Y generaron un conflicto tremendo. Tal conflicto generaron que se tuvieron que juntar los apóstoles y dice que después de mucha discusión, ve que la cosa no es sencilla. Porque por ahí de Judea vinieron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Hasta que el problema se resuelve. Esa es la doctrina de Balaam. Si los gálatas guardaban la ley, se iban a transformar nuevamente de justos a pecadores. Hoy hay muchas doctrinas de Balaam que enseñan a poner tropiezo al pueblo de Dios. Como decíamos ayer, por mencionar alguna, esa doctrina que le enseña a los hermanos a que hagan pacto con Dios, que pacten con 100, que pacten con 500, que pacten con 1000, ¿no es cierto? Al aceptar el pueblo una doctrina errónea, al aceptarla, se forma como un eje de su conducta. Empieza a buscar las bendiciones basado en los pactos económicos con dinero que hace con Dios y lo hace tropezar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la manera de que Dios me bendiga económicamente no es esa. Dios no hace pacto con los hombres. El último pacto que hizo lo hizo con Cristo y nosotros nos beneficiamos del pacto que hizo con Él. Después apareció la sanidad interior, que también avanzó por cuántas iglesias. El mencionar los pecados del tatarabuelo, del bisabuelo, y si se olvida alguno, no completa la sanidad interior, interiormente se mantiene enfermo. Cuando la Escritura dice que hemos muerto y hemos nacido de nuevo, enseñan a poner tropiezo en el pueblo de Dios. Así también habla muchas cosas. Por ahí hay quienes están teniendo estorbo y aún oran y dicen, y Dios no me contesta, y no miran su conducta, que es lo que nadie se quiere meter con la conducta de las personas. Todos quieren congraciarse con las personas para ver qué le pueden sacar a las personas, pero no se meten a corregir porque las personas se enojan. Si sus oraciones tienen estorbo, fíjese cómo está tratando a su familia. Usted, hombre de Dios, si sus oraciones tienen estorbo, fíjese cómo está tratando a su esposa, fíjese cómo está tratando a su familia, porque Pedro habla de eso. Habla muchas cosas que siempre mencionamos de las mujeres. También habla de los hombres. Que tengamos en estima, ¿no es cierto?, a las mujeres, que sepamos que son un vaso más frágil, que no es como se dice en el mundo, son más fáciles de tentar que el hombre. Eso significa vaso frágil, que la tengamos en estima como coheredera de esta gracia, porque nadie más que nadie, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si eso no se corrige, es imposible orar para recibir la bendición de Dios. Y muchos, no queriendo hablar esto, ¿cuántos tropiezos ponen en el pueblo de Dios? La guerra espiritual, la prosperidad, en donde ni siquiera se habla del proceso a la madurez, para que el pueblo aprenda a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Es simplemente prosperidad, es simplemente plata. Cuando las riquezas de un verdadero cristiano no son las que están en el bolsillo, son las que están en el corazón, la belleza, la riqueza, están ahí. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Cristo. Y nosotros estamos en Él. La Biblia habla de los tesoros, de las riquezas, de la generosidad, de las riquezas, de su bondad. Ahí están las verdaderas riquezas de un cristiano. Amén. Y luego habla no solamente que retienen lo que tiene la doctrina de Balaam, ayer no la mencionábamos solamente, sino también los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. O sea, no se sabe mucho acerca de esto, pero sí les puedo decir que la palabra Nicolás o de los nicolaitas sale de una raíz hebrea que es la palabra nocal, que significa comeremos. Justo esa palabra aparece acá. No digo que esta sea la doctrina de los nicolaitas, simplemente les digo esto. La palabra nicolaita viene de una raíz hebrea, de una palabra que se llama nocal, que significa comeremos. Y esa palabra aparece acá. Isaías capítulo 4, verso 1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos, esa es la palabra,
nuestro pan y nos vestiremos nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. ¿Sabe cuántas iglesias hay así? Dejá que yo me pongo la ropa que yo quiero. Cuando Dios dice, vestidos de entrañable misericordia, de amor, de benignidad, de paciencia, sobre todas estas cosas, vestidos del amor que es el vínculo perfecto. Esto no. Dejanos que nosotros comamos nuestro propio pan. Pero la verdadera comida, o sea, esta es vuestra sabiduría ante los ojos de los hombres. Esta es vuestra inteligencia. No, dejanos que comamos nuestro propio pan, que vistamos nuestros propios vestidos, que nos congraciemos con el mundo, pero solamente queremos decir que nos hemos aceptado a Cristo, nos hemos bautizado y que somos hijos de Dios. Permítenos llevar tu nombre, pero no te metan con nuestra conducta. Eso es lo que significa acá. Le vuelvo a repetir, no puedo aseverar que esta sea la doctrina de los nicolaitas, pero descubrí algo curioso, que la raíz de la palabra Nicolás o nicolaitas es esa palabra nocal que significa comeremos y que justo aparece acá. Y si fuera esto seguro que el Señor aborrece. Porque no es el plan de Dios. Entonces, todo esto que estamos hablando ahora muestra la tremenda necesidad de formar poderosos y verdaderos ministros de Dios en este tiempo que nosotros afrontamos de la época de Noé y de Sodoma y Gomorra, de tanta violencia y de tanta inmoralidad y de tanto engaño, ¿no es cierto? Surge la necesidad de formar en este tiempo, y Dios lo va a hacer y lo está haciendo, verdaderos y poderosos ministros que enseñen la verdad, que tienen que entender esto. Los que sirven al Señor, el verso 28 le dice, y habrá para ellos heredad, yo seré su heredad, pues no le daré posesión en la tierra de Israel, yo soy su posesión. Es tan tremenda la misión, es tan desafiante el trabajo, es tan gloriosa esta obra, es tan importante, tiene tanto valor que a los levitas, a los sacerdotes, Dios no le da tierra en posesión ni terrenos en heredad. Todas las tribus de Israel toman la tierra en posesión y se le asigna a cada una tribu una heredad, no a los levitas. ¿Y nuestro terreno cuál es? ¿Y nuestra tierra cuál es? No, ustedes no tienen terreno, ni tienen tierra, no tienen nada. Yo soy su posesión. Yo soy su heredad, le dice. ¿Qué me cuenta? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la posesión y la heredad que recibe el pueblo, entre la posesión y la heredad que recibe el que sirve a Dios? Porque a las 11 tribus le da la tierra, pero a una tribu le dice, yo soy tu heredad. Si yo miro la tierra y las cosas materiales que Dios me dio, las miro y digo, ¿servirá esta tierra? Esta tierra produce al 100 por 1, esta tierra fluye leche y miel. En esta tierra tirás una semilla de uva y te va a salir un parral que cuando saque los racimos tenés que atravesarle un palo alrededor y lo tiene que llevar entre dos. Es la tierra que Dios prometió a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Entonces, ¿qué mira el pueblo de Dios? ¿Qué mira? ¿De dónde van a obtener todo lo que van a recibir? Pero de los ministros le dice, yo soy tu herencia, yo soy tu heredad. Ahí cambia la visión de donde miramos, de donde vamos a recibir todo lo que los otros buscan. No entender esto causa gravísimos problemas en el servicio de un ministro o de cualquiera que quiera servir al Señor. David se ve que algo entendió, porque en el Salmo 16, en el verso 5, dijo, Dios es la heredad que me ha tocado. Y dice después, hermosa es la heredad que me ha tocado. El Señor es la porción de mi herencia, hermosa es la heredad que me ha tocado. ¿Qué vio?
Porque todo muy lindo, o sea, yo mañana tengo que pagar, después tengo que comprar, estoy enfermo, me tengo que sanar. O sea, la tierra sé que voy a sembrar ahora, viene la lluvia tardía, espero la lluvia tardía, me va a dar la planta, de ahí voy a cosechar, de ahí voy a vender. Pero al otro le dice, yo soy tu heredad. ¿Qué vio David? Dios es la porción de mi herencia, hermosa es la heredad que me ha tocado. ¿Qué miraba? Que al pueblo le dio la tierra, pero a él le dio el Señor de la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y esto justamente habla de la esposa. No es casualidad, en Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 16, la esposa dice, yo soy de mi amado es mío. ¿Cuál es tu heredad? ¿Cuál es tu porción, mi Dios? Mi Dios es la porción de mi herencia, hermosa es la heredad que me ha tocado. La esposa acá dice, yo soy de él es mío. Por esto que habla de la labor de la esposa. Ella es posesión de él y él es posesión de ella. Qué triste es no dar valor a esto ni entender esto, porque no dar valor a esto y no entender esto, que el servicio es nuestra herencia, que Dios es nuestra herencia, no entender esto lleva justamente a servirse del pueblo para alcanzar bienes materiales ellos, causando un tremendo problema en el pueblo y causándose un gravísimo problema ellos mismos. Y en nuestro ministerio, los que peor han tropezado por esto, por no entender esto. Judas 11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muerto y desarraigado, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas con el objeto de sacarle provecho. Jamás van a lograr este objetivo. Nunca. Nunca. Y muchos hebreos habían caído en este error. Al que les da algo, le dicen, paz, paz, paz sea tu vida. Y al que no le da nada, proclaman guerra contra él, impidiendo ellos, como ministros, como servidores de Dios, lograr este objetivo para el cual un ministro fue levantado y un pueblo fue llamado. Y le enseñarás a mi pueblo a discernir entre lo bueno y entre lo malo, entre lo puro y lo no puro. Y sabemos que el camino para lograrlo es la madurez. Y sabemos que es un camino que va a costar y que arranca por nosotros. De saber que los que trabajamos para Dios llevamos a cabo un trabajo pero tan glorioso que es presentarle a Dios a los hombres, tomar a los hombres que aceptaron a Dios, hacer un trabajo y presentárselo cuando eran pecadores, perfecto en Cristo Jesús a Dios. Y el apóstol Pablo dice, para lo cual también lucho y trabajo, ¿no es cierto?, luchando según la potencia de Dios, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Qué tenía Pablo? Su ministerio y su Dios. Pasó por miles de cosas, pero nunca le faltó nada porque Dios era la porción de su herencia. Dios era su posición. Israel buscaba ver qué es lo que la tierra le iba a dar. Porque ¿cuál era su herencia? La tierra. ¿Y qué buscaba? Lo que la tierra le iba a dar. Mientras Israel buscaba lo que la tierra le iba a dar, los sacerdotes buscaban en lo que Dios le iba a dar. Mientras el pueblo de la tierra esperaba la lluvia temprana y la lluvia tardía, el que sirve a Dios espera en Dios.
¿Qué tan difícil es entender esto? Tu herencia es la tierra, sí. Bueno, ¿a dónde buscas? En la tierra. ¿Cómo puedo hacer para que trabajando menos la tierra me produzca más? Y bueno, hace así, hace canales de riego. ¿Qué me falta? Y la lluvia tardía, temprana y tardía. Uy, Señor, envía la lluvia temprana y tardía. Y Dios le mandaba. Cuando se portaban bien, le mandaba la lluvia temprana y tardía. ¿Por qué? Porque toda su provisión salía de la tierra, no así de los levitas. Porque a los levitas le dijo, yo soy tu posesión, yo soy tu herencia. Cuando Dios es mi posesión, cuando Dios es mi herencia, lo miro a Él. Espero en Él. No me va a dejar morir de hambre, ni que todo me hagan burla. Lo que pasa es que hay que entender que en ningún orden de la vida hay buena paga para un mal trabajo. Y cuando se trata de la obra, no tenemos que pensar, sino considerar que el labrador, para participar de los frutos, tiene que trabajar primero y tiene que trabajar bien, porque no puede sembrar entre espino, entre perdegales, entre cardos y abrojo, tiene que arar la tierra y eso es trabajo del sembrador. Eso no es trabajo del que recibe la palabra, es trabajo del que transmite la palabra, no sembrar entre espino ni entre pedregales. Bendito sea su nombre. No tenían tierra, pero lo tenían a Él. Muchos no tuvieron salud, pero lo tenían a Él. El Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, o sea, bástate con lo que tenés. Yo soy lo que tenés. No puede tener tierras, pero lo tiene a Él. Puede estar enfermo, pero lo tiene a Él. Le puede faltar dinero, pero lo tiene a Él, que Él dijo que yo soy el dueño del oro y de la plata. Puede ser que nadie te entienda, pero te va a entender Él. Puede ser que le estés pasando mal y que todos se alejen, pero se va a acercar Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación de la palabra de Dios. Y Él me guardó y me guardará de toda obra mala y me preservará para su servicio. Bendito sea su nombre. Mas a los que me sirven, no, ellos no tendrán tierra ni posesión en la tierra. Yo soy su posesión, yo soy su heredad. No tendrás tierra, pero me tendrás a mí. Por ahí pasarás por un momento que no tendrás salud, pero me tendrás a mí. Pasarás por un momento que no tendrás dinero, pero me tendrás a mí. Pasarás por un momento que nadie te entenderá, pero me tendrás a mí. Pasarás por un momento que te dejarán solo, pero me tendrás a mí. Porque yo soy la porción de tu herencia. Así te ocupas de mi pueblo, yo me ocupo de ti. Por causa de no entender esto, muchas obras no prosperan y no crecen y muchas veces abandonadas. ¿Para quién trabajamos? ¿Para quién trabaja usted? Gloria a Dios. En la primera carta de Samuel, mire, en el capítulo 1, verso 8, dice, y Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligida tu corazón? Porque no tengo hijos, pero me tienes a mí. ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Le dijo. ¿Cuánto cuesta entender eso? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿Y por qué no tengo esto, aquello o lo otro? ¿Y no soy yo mejor que todo lo que querés?
No me dieron tierra, no tengo heredad, no tengo terreno. De nada vale para mí esperar la lluvia temprana y tardía si no tengo tierra, no tengo terreno, no tengo nada. ¿Por qué llorás? ¿No soy yo mejor que toda la tierra que le di al pueblo de Israel? Así le dijo, no tenés hijos, ¿no? ¿Y por qué lloras tanto? ¿Me tenés a mí? ¿No valgo yo más que 10 hijos? Pero ¿cuánto cuesta entenderlo? Entonces de ahí, hay ingratitud. Y cuando hay ingratitud, al pueblo se lo daña. Porque cuando hay ingratitud, al pueblo se lo abandona, al pueblo se lo deja, al pueblo no se lo atiende porque hay ingratitud, porque está llorando, porque se está quejando, porque está viendo que otros le dan y a él no le dan. Y no se da cuenta que Dios está permitiendo que eso suceda para que se dé cuenta de lo que tiene. ¿Por qué lloras? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No valgo más yo que 10 hijos? O sea, date cuenta. Yo soy la porción de tu herencia, yo soy tu herencia, yo soy tu heredad. A los otros les di la tierra, pero tú me tienes a mí. De ahí, al ver lo que Dios nos ha dado, como dijo David, hermosa es la heredad que me ha tocado. Está diciendo que está contento, está diciendo que tiene gratitud, está expresando agradecimiento. Y esa gratitud es la base del servicio. Porque dice, tengamos gratitud, que mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Pero si no hay gratitud, falta la materia prima que necesito para poder servirle a Dios, porque dice que le sirvamos mediante la gratitud. Si gratitud no hay servicio. Si no hay servicio, estamos siempre con 3 hermanos, estamos siempre con 4 hermanos, estamos siempre con 15 hermanos que nunca se comprometen con la obra, y no es porque los hermanos son malos, es porque yo estoy fallando. O salvo que tenga duda, que es la que yo nunca tuve. Eso se lo puedo asegurar y se lo digo delante de Dios. Dios es testigo. Jamás tuve duda de que yo sea pastor. Pero hay muchos que la tienen. Entonces, bueno, ahí hay otro problema. No estamos hablando de los que se pusieron solos. No estamos hablando de los que lo pusieron los hombres. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de los que puso Dios. Primera duda despejada. ¿Sos un ministro ordenado por Dios? Estoy convencidísimo. Entonces ya sorteamos la primera parte. La segunda es esta. Que vivamos enamorados de aquel que nos dijo, yo soy tu herencia. Yo soy tu heredad. De la tierra solamente podían obtener ¿qué? Animales, lechuga, tomate, zanahoria. Pero los que tenemos a Dios como nuestra herencia, ¿qué podemos obtener de Él? Si suya es la tierra y su plenitud. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y le enseñarás a mi pueblo a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo impuro. También tengo para ti heredad. Yo soy tu heredad. Yo soy la porción de tu herencia, tu posesión. Conocemos el camino que lleva a aprender a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, y también sabemos lo que cuesta. Por eso es que dice el escritor a los hebreos, es necesario que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No quiera ser usted el que no entra al reino de Dios, ni permite que el pueblo entre. Seamos nosotros los que estamos en la puerta y hemos entrado al reino de Dios y hagamos que muchos entren. Les digo esto porque cuando esta obra comenzó, el barrio era, acá hay testigos, era una villita.
Para los que nacieron en la villa, por ahí se acostumbraron, toda la vida vivieron así, pero yo vengo de otro lado, a mí me costó un montón, yo sufrí muchísimo, muchísimo. Y cuando venía por la Piñeiro y doblaba la Butler, le decía al Señor, Señor, llorando le decía, y esto lo hice no un día, lo hice años. Doblaba por la Butler y decía, Señor, tú sabes que yo vengo acá porque estoy convencido que me has enviado. Si yo no supiera que tú me hubieses enviado, yo no hubiese puesto un pie acá en este lugar, jamás, nunca. Y así hasta que entendí y aprendí a amar lo que Dios me dio. Y aprendí, ¿no es cierto?, cuando el pastor Juan me dijo que tenía que dejar la empresa y dejar todo, casi me morí. No solamente yo, mi papá, mi mujer, mi hermano y yo, los tres podíamos ser depositados en una misma tumba. Porque no hay vergüenza más grande en mi familia que el joven hijo de la familia deje de trabajar por algún motivo. Yo no lo entendí, en mi casa tampoco lo entendieron y algunos se enfermaron. Pero yo sabía que Dios me había ordenado y lo acepté. Y aprendí a mirarlo a Él. Decía, Señor, todo muy lindo, muy hermoso, la reunión, todo, pero yo mañana tengo que pagar, yo mañana tengo que hacer. Y la pasé mal. Yo conocí los problemas económicos cuando empecé a servir al Señor en esta localidad. Jamás supe lo que era tener problemas económicos. Yo sufrí lo que eran problemas económicos cuando empecé a servir al Señor acá en este lugar. Y hoy lo hablo, ¿no es cierto?, con este gozo, con esta alegría, porque lo entendí, se los puedo hacer entender a ustedes. Él es la porción de nuestra herencia, de los que servimos al Señor. Las cosas, no se haga problema, no van a quedar así. Todo se va a revertir, todo se va a acomodar. Pero a ver, ¿acepta esto? Los hermanos están trabajando, hay hermanos que compraron casa, muchos hermanos compraron vehículos nuevos que no tenían. ¿Y a mí cuándo me toca? Y que el Señor le diga, yo soy tu posesión. Yo soy tu herencia. Trabajar y esperar a ver qué pasa. Vio como el boomerang lo larga, pero pega la vuelta. Bueno, a ver qué pasa a la vuelta. Y termino con esto. Un día le dije al pastor, encima vino mi viejo y me dijo, las cosas andan mal, ¿no? Sí, le digo, andan mal. Fíjate que cuando yo vine de Italia no tenía nada y lo que hice para mí es mucho y lo hice acá. Y yo lo puse en tus manos. Trata de que no se te diluyan. Tú no hagas con muchos hijos que le hacen perder todos los padres. La idea mía, ¿sabes cuál es? Yo puse todo en tus manos para que hagas mucho más de lo que hice yo. Fíjate lo que estás haciendo. Y me mató. Me mató. Me monté arriba de la camioneta y me fui, ¿cómo se dice?, a las chapas a verlo al pastor Juan. Por eso que me dijo mi viejo. Yo, ¿tiene un segundo, pastor? Sí, Pablito, pasá. ¿Qué te pasa? Estoy mal, pastor. ¿Qué te pasa? Y no sé, mire cómo terminé. Y él no veía. Tanteó así, agarró un cassette y me lo dio. Y me dice, ¿qué dice el título? Y lo miro y decía, levántate y come, porque el largo camino te espera. Me dijo, ¿quién te dijo que terminaste? Si vos recién estás empezando, me dijo. Me di vueltas, me fui, y cuando llegué a mi casa, los problemas todavía estaban. No los pude resolver ese día. Ni el otro, ni el otro, ni el otro. Bueno, al final pude resolver todo. Si ustedes me preguntan cómo lo resolví, es imposible que le pueda contar, no sé cómo hice. No sé. Todavía tengo un juicio en la AFIP que empezó en el 2002, 2003 y lo termino de pagar en el año 2019. Era una deuda grande e impositiva que yo oré al Señor. Después de que le pagué a los bancos, a mí no me cerraron ninguna cuenta. Yo tenía cuenta en 3 bancos. Ningún banco me cerró la cuenta. Le pagué a todo el mundo, le pagué a todos los proveedores, no le debo nada a nadie. El único problema que le pedí a Dios que me librara de la deuda impositiva que se había generado y el Señor me dijo que no iba a salir de ahí hasta que no pagara el último cuadrante. Y así fue.
Cuando llega en el 2019 voy pago la última cuotita y ahí se cumplirá lo que el Señor me dijo, no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Por qué? Porque Él dijo, dad a Dios lo que es de Dios y dale al César lo que es del César. Es imposible obligar a Dios que vaya en contra de lo que dijo. Pero tuve que entender cuando Él me dijo, o sea, no te va a quedar nada. O sea, no me quedó la carrera, o sea, no me quedó nada. Y como quizá muchos de ustedes, el pastor Cabral tenía 30 años y era jefe del correo y presentó su renuncia y perdió todo. Todo. No tuvo ninguna indemnización de nada. ¿Por qué? Porque Dios es su herencia. El Señor es su posesión y el Señor es su herencia. Él obedeció y hizo una locura que nadie podía llegar a entender. Ser jefe del correo, trabajar 30 años y presentar la renuncia sin ninguna explicación, decir me voy y perderlo todo. ¿Pero por qué? ¿Nos quedamos sin nada? No nos quedamos sin nada. Porción de nuestra herencia. Él es nuestra posesión. Si me comparo con mis parientes, hay muchas cosas que yo no tengo y ellos tienen, pero ellos no tienen lo que yo tengo. Así también con todos los ministros y todo lo que van a servir a Dios que están acá. Otros tendrán cosas que ustedes no tienen, pero ellos que tienen cosas no tienen lo que ustedes tienen. Lo mismo el pastor Cabral. Que no sé por qué es como que esta palabra también es muy para él. Es muy para él. Hay muchas cosas que el pastor Cabral no tiene, pero lo que él tiene, no lo tiene cualquiera. Lo que el Señor le ha dado a él, no lo tiene cualquiera. Y es lo que hoy más hace falta. El tomar la palabra y al enseñarla ponerle sentido y hacer que el bendito y glorioso pueblo de Dios se entienda y se vaya gozoso de haber entendido de cómo Dios le habló. Eso no lo tiene cualquiera. ¿Amén? Bendito sea su nombre. Bueno, meditemos en todas estas cosas. Mañana, ¿no es cierto?, comienza nuevamente la semana en el calendario. Así que arriba, ánimo, no se olviden que nosotros somos ministros, pero acá todos somos sacerdotes y esta palabra es para todos. El que nos dio a su Hijo no nos puede negar el resto de las cosas. ¿Pero por qué no puedo lograr esto o aquello? Bueno, Él es su herencia, sí, vaya, busque. ¿Dónde buscaba Israel? En la tierra. Y los que tenemos a Dios por herencia, ¿dónde buscamos? En Dios. Él es nuestra herencia, Él es nuestra provisión. ¿Amén? Nos ponemos de pie. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor mío. Gracias. Porque es un deleite estar delante de ti. Es un placer estar delante de ti. Ya no es un sacrificio para nosotros sacrificar un domingo, Señor mío. Es un gozo, una alegría estar delante de ti. Recibir tus palabras, tus besos, tus caricias, tus abrazos, Señor mío.